Del kiosco de la Plaza Zaragoza a la fuente de la Plaza de Armas de Saltillo son aproximadamente 85 kilómetros. Grandes y fuertes son los lazos que nos unen a los regiomontanos y a los saltillenses. Sin embargo, estos 4 siglos de hermandad pocas veces son rotos por alguien que se atreve a cruzar más allá de lo aparente, del trazo de edificios y de las calles. En esta ocasión hemos venido a Saltillo a desentrañar un poquito más de lo que realmente hay aquí. Los nexos de sangre que existen con la gente de Saltillo son hechos no simplemente por los azares geográficos, sino porque precisamente desde este punto salieron las fuentes de fundación que tuvimos en Monterrey. De aquí precisamente salió Alberto del Canto un día a ver qué se encontraba más allá de lo descubierto. Fue así como fundó el Valle de Extremadura. La primera vez que se menciona el Valle de Monterrey en cualquier escrito de cualquier parte. Precisamente de esta localidad partió en la década de los 80 del siglo XVI don Luis de Carvajal y de la Cueva a fin de hacer el primer asentamiento real de lo que más tarde sería la Sultana del Norte. También años más tarde, en el año de 1596, partió de este mismo sitio don Diego de Montemayor a fundar lo que sería la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Pero ¿por qué de Saltillo? Este nombre particular se lo dio el fundador de la ciudad, don Alberto del Canto, cuando al llegar al perímetro de estos linderos encontró un pequeño riachuelo en alto, una pequeña caída o salto de agua. De ahí el nombre de Saltillo. En aquella época se acostumbraba a nombrar cualquier población nueva en la advocación de algún nombre católico. De esta forma quedó establecida la Villa de Santiago del Saltillo, en el año de 1577 aproximadamente. Sin embargo, esta ciudad tuvo, como la mayoría de los asentamientos del norte, 2 poblaciones, una de españoles y otra de indígenas. Y precisamente la línea divisoria de estas dos fue la calle de Allende. De esta calle, hacia el lado del palacio, se encontraban los españoles. Y en el sitio donde me encuentro yo ubicado a mis espaldas, se encontraba el asentamiento de indios tlaxcaltecas. Los españoles tenían la costumbre de llevar indios de Tlaxcala, por ser los más dóciles, según las crónicas, para ayudar a civilizar a los indios nómadas de estas regiones. Sin embargo, esto no sucedió. Una de las situaciones bastante singulares que se dieron precisamente en este lugar donde me encuentro yo ubicado, que se llamó Nueva Tlaxcala, es que desde su gobierno era prácticamente independiente y autónomo, hecho prácticamente por indios. Y sus habitantes no pagaban impuestos. De una o de otra forma, y debido a esto, los 2 núcleos se fusionaron para bien de la hoy capital de Coahuila. Una vez que llegamos a esta población, quien primero nos recibe con su majestuosidad es la catedral. Esta iglesia fue iniciada en el año de 1745 y concluida en el año de 1800. Su costo, 93,000 pesos. El iniciador de esta hermosa catedral fue el sacerdote Felipe Suárez de Estrada, y en 55 años se fueron apilando bloques y ladrillos hasta terminar esta iglesia, luciendo simplemente con el primer cuerpo en la torre, es decir, donde me encuentro yo actualmente. El resto de la torre, después de 90 años, fue agregado e inaugurado el día 26 de febrero de 1897. Cabe mencionarse que de altura tiene desde la punta de la cruz hasta la base 71 metros con 25 centímetros. También es justo mencionar que esta iglesia tiene solamente 106 años de haber sido elevada a catedral. Inmediatamente a un lado de la iglesia catedral se encuentra la capilla del Santo Cristo. Esta es la imagen más venerada por los saltillenses y la más antigua que se encuentra en un altar. Data del año de 1608 y cada día 6 de agosto, fecha en que es celebrada su existencia, se ven aglomeraciones y festejos.
Precisamente donde se encuentra este conjunto arquitectónico de edificios eclesiásticos es sobre la calle de Hidalgo, que antiguamente se llamó la calle Real y es la calle más antigua de la ciudad. Precisamente a mis espaldas hay un daguerrotipo, es decir, una fotografía muy antigua donde se muestra a los norteamericanos pasando por donde estoy pasando yo. Tan antigua como el trazo mismo de la ciudad es precisamente esta plaza. Originalmente fue llamada Plaza de Armas. Después cambió en el año de 1812 con el nombre de Plaza de la Constitución. Y aunque oficialmente el nombre es de Plaza de Independencia, todo el mundo la conoce como la Plaza de Armas. En este sitio, el día 23 de septiembre de 1810, llegó la primera noticia de que Hidalgo en Dolores había proclamado el grito de independencia. De inmediato, ese mismo día, tanto autoridades civiles como eclesiásticas se adhirieron inmediatamente al rey. La fuente que aparece a mis espaldas fue un donativo hecho por diferentes países a la República Mexicana, particularmente a Saltillo, en el centenario del inicio de la independencia en el año de 1910. Originalmente estuvo en la Alameda y fue trasladada a este lugar hace muchos años. Sin embargo, y aún ante la aparente oposición inicial al movimiento de insurgencia, uno de los próceres de este movimiento, Mariano Jiménez, llega a esta ciudad de Saltillo, hospedándose en lo que es el Palacio de Gobierno en enero de 1811. Para el 24 de febrero de ese mismo año llega Ignacio Allende y pocos días más tarde lo hizo el mismo padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. En este sitio, desde el trazo original de la ciudad, se erigieron las casas reales, es decir, el sitio de asiento de la autoridad civil. La serie de edificios que se fueron sucediendo a lo largo de 300 años sufrieron su completa ruina en el año de 1856, cuando un incendio terminó por derrumbarlos. En el año de 1862, la primera piedra fue colocada del edificio en el cual aparezco. Y la remodelación más importante sucedió precisamente en el año de 1926, cuando el tercer piso fue agregado. Por este balcón donde estoy apareciendo, han desfilado personalidades muy importantes, tanto de la vida local como estatal y nacional. Este edificio ha visto pasar ante sí escenas muy peligrosas y muy difíciles para la historia de nosotros los mexicanos. Impresionantes son los murales que están dentro de este lugar. Aquí se plasma la historia de lo que ha sido el estado de Coahuila en todo este tiempo. Precisamente aquí se habla de lo que fue, es y ha sido la historia de Coahuila. El primero de sus segmentos habla precisamente de cómo fue el origen de este estado, la fusión de los españoles y de la raza india, dando origen a nuestra cultura mestiza. Se ven también la cara de los 4 grupos principales de indios, entre los que se encontraban los coahuiltejanos. Después pasamos por Hidalgo, donde se empieza a perfilar el sentimiento independentista de lo que entonces se vivía en el virreinato de la Nueva España. Además de esto, brevemente se muestra lo que fue el gobierno de Juárez, y de ahí se pasa a la Reforma. En la Reforma precisamente es donde se une el estado de Nuevo León con Coahuila, y así sucede hasta que es separado por Juárez en el año de 1864. También en estos murales se muestra con precisión lo que ocurrió en la batalla del 5 de mayo de 1862. ¿Por qué Coahuila de Zaragoza? Porque precisamente Texas pertenecía a lo que eran los linderos de Coahuila, conociéndose a esta entidad dentro de las provincias internas de Oriente como Coahuila y Texas, y a los oriundos de esta región se les conoció como coahuiltejanos. De ahí se pasa a la época de la Revolución. Madero había nacido en San Pedro de las Colonias, y es precisamente aquí donde empieza también a perfilarse el espíritu liberal revolucionario de la sociedad y de la cultura de Coahuila. Una vez que Madero es asesinado, quien le da el tono constitucionalista o segunda etapa de la época revolucionaria es precisamente el que entonces era gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza.
Y don Venustiano Carranza fue gobernador precisamente hasta que él renuncia de su cargo para salirse a la hacienda de Guadalupe y de esta forma iniciar el constitucionalismo en contra del asesino de Victoriano Huerta. Este mural sigue hablando después del constitucionalismo de lo que es precisamente el aspecto moderno de la vida cotidiana de ahora en Coahuila. Se habla de las uvas o vides que se dan en San Pedro. También se habla de la minería que se observa en el centro del estado y finalmente el ganado caprino, que nos ha dado sostén de la industria económica en todo el noreste del estado. Para finalizar, casi en el rincón último, se encuentra nada más y nada menos que el poeta máximo de la expresión de los coahuiltecos, o coahuilenses como se conocen ahora, Manuel Acuña. Asimismo están expresados algunos de los otros próceres que se han distinguido en situaciones como la guerra, en el famoso Escuadrón 201, también en el periodismo como don Vito Alessio Robles, etc. La historia de Coahuila, pues, se encuentra también aquí, a los ojos de cualquiera, en el Palacio de Gobierno. Hablar de Saltillo es hablar de revolución. Precisamente, don Francisco Ignacio Madero nació en Parras de la Fuente. Una vez que se llega el año de 1912, quien lleva las riendas de este estado es el barón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza. Al año siguiente, en 1913, tras la decena trágica, el usurpador Victoriano Huerta asesina al entonces presidente Madero. El gobernador Carranza no puede soportar esta situación, se organiza con los jefes importantes de Coahuila y desde este lugar, como mudo testigos estos muebles, vieron salir al barón de Cuatro Ciénegas en abril de 1913 con rumbo de Guadalupe, su hacienda. A partir de ese momento, el cariz revolucionario que había dado el coahuilense de Madero toma su segunda etapa como constitucionalista, cuando el gobernador de Coahuila deja de serlo para convertirse en primer jefe del estado. Vamos a ir a un corte para publicidad. Por favor, no se nos vaya. Regresamos con una visita a Saltillo. Para el año de 1836, la vastedad del estado de Coahuila empieza a perder y a ver mermado su territorio. Es precisamente este año, de 1836, cuando la porción de Texas empieza a ser separada de sus diseños y trazos originales. En el año de 1848, este territorio es mermado aún más con los tratados de Guadalupe e Hidalgo, ya que ahora, geográficamente hablando, Coahuila se extendería solo hacia la margen sur del río Bravo. Precisamente la presencia de los norteamericanos se dio a 9 años de que Texas fue separado de Coahuila. Esta presencia de los norteamericanos, si bien significó una humillación nacional, dejó para los habitantes de Saltillo y para la historia de México uno de los síntomas más importantes de progreso. Un daguerrotipo que muestra precisamente a esta catedral sin torre alrededor del año de 1847, imagen de la edad similar que la anterior que presentamos. En el año de 1843, una arquería similar a la que aparece a mis espaldas fue levantada. Ahí se construyó un mercado donde se comerciaba toda clase de especies. Sin embargo, en la década de los 50 fue demolido y su espacio fue utilizado para un sinfín de cosas, incluyendo un sitio de autos. Hará cosa de poco más de 15 años, nuevamente fueron levantados estos arcos a fin de que conservara la Plaza de Armas su sabor original. Precisamente en enero de 1864 los poderes de la Unión radican en la ciudad de Saltillo y con esto la capital de Coahuila se viste como capital de la República. Para febrero 26 de 1864, tras una rencilla que sostienen Vidaurri y Juárez,
Se separan la unión de Coahuila con Nuevo León y con esto, geográficamente, Coahuila recupera su soberaneidad. Para enero de 1864, Juárez traslada los poderes federales precisamente a esta ciudad de Saltillo. En este sitio donde me encuentro, que se llama Recinto de Juárez, él estuvo albergado junto con el gabinete presidencial. Todavía en sus muros resuenan todos los asuntos de Estado y personales que fueron tratados aquí. Entre ellos, se encontraba en enero de 1864 la petición que algunos hicieron para que él renunciara. Juárez, por supuesto, se negó a hacer esta situación. Este edificio tiene casi 300 años. Actualmente alberga al Círculo de Historiadores, la cúpula de la cultura de la sociedad saltillense. Sin embargo, también funcionó como Colegio Católico La Paz, como obispado, hasta que finalmente se convirtió en un centro cultural. La ciudad de Saltillo es importante por muchos motivos. Sin embargo, en cuanto a plazas se refiere, estas han sido disminuyendo en número y en tamaño. Pocas realmente quedan hasta nuestros días que datan de la época de la colonia. Sin embargo, una de las pocas plazas que existe hasta nuestros días, aunque en dimensiones mucho menores de como fue concebida, es precisamente la Plaza de los Hombres Ilustres, hoy de Manuel Acuña. Esta plaza fue un obsequio de uno de los vecinos más importantes de Saltillo, un comerciante filántropo de nombre Marcelino Garza. En uno de los costados de esta plaza se construyó desde hacía mucho tiempo el Mercado Juárez. La primera piedra del Teatro García Carrillo fue puesta el día 17 de marzo de 1906. Para el día 27 de julio de 1910, este lugar fue inaugurado con toda pompa. Sin embargo, el edificio se incendió para el día 3 de septiembre de 1918, permaneciendo desde entonces hasta nuestros días solamente el cascarón del edificio. La gente de la época dijo que el edificio se había incendiado el 3 de septiembre de 1918, repito, por la obra que estaban pasando a estrenar esa misma noche. El título de ella, El Loco Dios. Este mercado fue inaugurado originalmente en el año de 1902, sin embargo sufrió exactamente la misma suerte que el Teatro García Carrillo. Este mercado fue incendiado en el año de 1902 y el edificio que aparece a mis espaldas data de esa época. Sin embargo, y aún a pesar de que el edificio no es el mismo, conserva la misma tradición comercial que el original. A Saltillo se le ha relacionado siempre con la música, con balsetillos, con polcas. Pero a principios de siglo, Saltillo vivió un crimen que, plasmado en un corrido, lo ha representado desde entonces, hace casi 100 años. Cuenta Óscar Flores Tapia que allá por el año de 1900, había una muchacha muy guapa que entonces frisaba los 18 o 20 años. Ella era Rosita Alvírez. Rosita Alvírez vivía por la calle de Musquis antes de llegar a la de Centenario. Allí, ella comenzó a frecuentar a un muchacho de Zacatecas de nombre Leopoldo, Polito, como sale en el corrido. Ella se había convertido en una fanática de las tertulias y de las fiestas. Precisamente esa noche del año de 1900, ella trataba de hacerle ver a Leopoldo sin palabras que su relación con él estaba de más. De esa forma se fue al baile con otro. Leopoldo se acercó al baile que se llevaba a cabo en la calle de la Almendrilla y le dijo: Rosita, dejas con quien estás bailando y te vienes conmigo. Ella se negó y el resto es historia de corrido. Esa noche Rosita andaba de suerte. De los 3 tiros que Leopoldo le dio, solo uno era de muerte. La canción dice que él se llamaba Hipólito. Sin embargo, Óscar Flores Tapia asegura que era Leopoldo. Su nombre en diminutivo era Polo, Polito. Y la canción debería rezar: Hipólito está en la cárcel rindiendo declaración. Cuando uno habla de la Alameda, inmediatamente se ubica en un jardín enorme
con esparcimiento familiar. Bueno, pues este no es el caso de la Alameda Ignacio Zaragoza de Saltillo, ya que su origen no tiene en un jardín sino en dos, que con el paso de los años, después de 1835, cuya traza es original, se fueron agregando terrenos hasta que luce como actualmente está. En el año de 1916 se agregó una fuente que luce como la República Mexicana, y precisamente en donde Coahuila debe ubicarse en esta fuente, se yergue un majestuoso ángel. El Casino de Saltillo, que agrupa la crema innata de la sociedad saltillense, fue fundado a mediados del siglo pasado. Sin embargo, el edificio que actualmente ocupa fue construido en el año de 1900 e incendiado en el año de 1914 por cuestiones revolucionarias. Fue reconstruido en 1925 y es exactamente el edificio que aparece. Sin embargo, el pueblo de Saltillo no simplemente se circunscribe en su fama al belicismo, a la política o al grande pensamiento. También se circunscribe a la educación. En el año de 1889, el gobernador Garza Galán crea la Escuela Normal para Profesores. Y en el año de 1909 este edificio es inaugurado. Este edificio de cantera rosa alberga lo que es actualmente el Instituto Tecnológico de Coahuila. Sin embargo, originalmente su trazo se hizo para albergar a la Universidad de Coahuila. Esta idea no llegó a cristalizar, y aunque la traza del edificio aparenta mucha antigüedad, realmente corresponde a la década de los 50 de este siglo. Este edificio en su trazo pretende remembrar lo que la Universidad de México fuera en tiempos de la colonia. Precisamente por esto, en su remate principal en la fachada, ostenta, además del estilo barroco, el escudo español y la corona de este reino. En el año de 1867, el gobernador Viesca, por decreto, forma el Ateneo Fuente, una universidad seria que en la época de la Reforma iba a dar instrucción pública a la sociedad saltillense. Esta situación hizo que la Casa de Estudios finalmente se consagrara en una sólida realidad para la educación, siendo lo más importante en esta época de la Reforma en cuanto a este ramo se refiere. La Casa de Estudios estuvo localizada en un exconvento franciscano que ya desapareció, pero en el año de 1933, este edificio, de trazo completamente indígena, se convirtió en una de las caras culturales más importantes del Saltillo de hoy. Este edificio, a decir de los que conocen, fue un capricho del gobernador Carranza, quien a principios de este siglo designó la construcción del presente edificio para funcionar como una nueva central de ferrocarriles. Sin embargo, esto nunca se llevó a cabo. Y dentro de estos muros se guarda algo bastante importante. Dentro de este edificio se encuentra dividido en dos partes. Aquí se encuentra el Archivo Municipal de Saltillo, el cual se compone de la mapoteca, de la fototeca, de la biblioteca y del archivo histórico. Por el otro lado se encuentra prácticamente el registro civil. Ahí se encuentran una gran cantidad de actas y la mayor parte de la población de Saltillo viene aquí en busca de información. El Archivo Municipal de Saltillo es una fuente inagotable de información. En ella no simplemente se encuentran documentos antiguos, como este que se está mostrando en sus pantallas, el cual menciona a don Alberto del Canto. Aquí también se tiene precisamente el acta constitutiva de lo que fue la fundación de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, precisamente el pueblo de los indios. En este sitio también se encuentran libros, siendo el 99% de ellos donaciones del pueblo de Saltillo. Estos ejemplares suman alrededor de 8.500 volúmenes hasta la fecha. Y el archivo de esta ciudad ha tenido una brillante idea: difundir de alguna forma la cultura a través de esta pequeña publicación que habla de notas curiosas que se dieron en esta ciudad y en el país, haciéndolas en forma de noticia. Uno de los templos con más tradición aquí en Saltillo es precisamente el de San Francisco. Este templo fue originado en 1787 y a lo largo de más de 150 años fueron agregándosele cuerpos y cuerpos. Sin embargo, el estilo que actualmente evoca
Data de 1953, es un estilo bastante limpio, corte clásico. Entre los templos de corte no católico, es decir, protestante, el primero de ellos que se estableció en la ciudad fue en 1883 y fue The First Baptist Church, la primera iglesia bautista, establecida en esta ciudad al año de 1884 por Guillermo Powell. El campanario de la iglesia fue terminado en 1886 y constituía algo único en la ciudad de Saltillo. Sin embargo, esta fue demolida por la que actualmente aparece a mis espaldas en 1940. En el año de 1883 también la religión metodista arribó a esta ciudad, sin embargo no fue tan popular como la bautista. Estuvo a cargo de un presbítero de apellido Corbin. De esta manera, regresan en 1887 y se establecen aquí. En el año de 1922 es demolido el templo que entonces tenían para dar paso al actual. Durante el presente siglo se han establecido en esta ciudad un sinfín de iglesias no católicas, entre las que sobresalen los adventistas del séptimo día, también los de la Iglesia Evangelista Independiente, los de la Iglesia de Dios, los de la Iglesia Presbiteriana Unida, los de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días entre 1900 y 1953. Esto solo por mencionar algunas. Sin embargo, Saltillo es algo más que glorias pasadas o una ciudad urbana llena de tradición. Saltillo es incluso más que su hermoso y fresco clima de las tardes. Lo más bonito de Saltillo, lo que se recuerda, es el calor de su gente. La sola existencia de nuestro país en el mapa es uno de los milagros más grandes de la historia universal, ya que nadie hubiera siquiera supuesto que hubiéramos podido sobrevivir más allá del siglo XIX. La primera vez que una potencia extranjera nos invadió en forma exitosa fueron los Estados Unidos en el año de 1846. Las causas para esto fueron las causas clásicas de cualquier invasión. La fortificación de un país en contra de la debilidad de otro. La ambición desmedida de uno contra la riqueza de otro. La organización de uno contra la debilidad de otro. La gota que derramó el vaso fue la creencia popular de los norteamericanos desde su independencia de que ellos estaban predestinados a hacer grandes cosas y que eventualmente el territorio escasamente poblado del norte que